estos personajes le iría también muy bien una canción tan alegre como es esta de Cole Porter, Anything Goes. Estuve en el Teatro de la Abadía y todavía tienes unos cuantos días, unas cuantas semanas para ver Decadencia, pero es una función que no te puedes perder. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ese es el refrán español, porque a veces por dejarlo tarde o llegamos tarde o nos encontramos sin entradas. Dos actores magistrales, es que no tengo otra palabra, hacen una función muy fácil de ver, pero muy difícil de hacer. A mí me parecía un prodigio lo que estaba viendo en escena, es decir, la dirección, que también forma parte de uno de los actores, la actuación, el saber en qué personaje estás en cada momento, me parece un prodigio, porque es que eso no es fácil, y eso lo hacen sencillo estos dos monstruitos que interpretan Decadencia. Decadencia habla de tantas cosas. Mira que está escrito en los tiempos de Thatcher, que se ha adaptado a los tiempos de ahora y tal, pero habla de tantas cosas que nos rodean en el día a día, que se convierte a veces en la risa, porque hay muchas risas, en incomodidad. Se produce cuando sales del teatro y le estás dando vueltas a escenas completas de la función donde dices, pues yo conozco esto, yo conozco lo otro, a mí me pasó o yo contemplé. Por eso no os la podéis perder. Función extraordinaria en el Teatro de la Abadía, Decadencia. ¿Me ayudas a elegir mi vestido? No sé bien qué ponerme. Esto es el fin, mi amor. El juego ha terminado. Pero yo también puedo demostrar que si quiero, soy 2 veces más hombre de lo que tú te crees. ¿Cómo ibas a cargarte a mi esposo? Si en lugar de tener lo que hay que tener, solo tienes complejos. No es tan fácil, cariño. Hay que ir con pies de plomo. El veneno se puede rastrear, deja pistas. Porque a unos les crece el dinero en los árboles y otros tienen la cuenta siempre en números rojos. Y con tal de que llegues pronto hasta su bragueta, te cuentan lo que importa, el saldo de su cuenta. Ahí estamos. Ahí estamos. Maru Valdivieso, Pedro Casablan, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por venir, se lo decía Maru antes de la entrevista. Os lo agradezco profundamente porque después del palizón que supone estar en ese escenario, venir a hacer entrevistas cuesta. O sea que bueno, forma parte del espectáculo, forma parte de la promoción que tenemos que hacer y de hablar de nuestro trabajo para que llegue al público pues de la manera más amplia posible. Esta es una función que conecta muy bien con el público. Es verdad que te puedes sentir incómodo en muchos momentos, porque también vemos que es un reflejo de la sociedad, son personajes totalmente amorales, pero no están nada distantes de la llamada realidad, ¿no? Ajá. ¿Cómo coges esos dos personajes que interpretas, esas dos mujeres, las tienes que meter en tus propias entrañas, en tus propias tripas y sacarlas adelante? ¿Cómo las ves? Porque es difícil quererlas, ¿eh? Sí, no, es difícil, pero yo creo que cuanto más distantes son los personajes de ti, más los disfrutas y mejor es la creación. O sea, es cierto, Andrés, que nosotros, nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos. No tenemos un ordenador, no tenemos un micrófono, nos tenemos a nosotros mismos, nuestro físico y nuestra experiencia personal y nuestra voz y, en fin, y cómo miramos y cómo nos expresamos. Así que, inevitablemente, los personajes siempre tienen que ver algo con nosotros mismos, pero los hay tremendamente alejados de lo que somos de verdad, y esos son siempre los más interesantes y los más divertidos de hacer. Y en este caso, pues es verdad que era doble reto, porque no solamente era un personaje alejado, sino dos personajes alejados de mí. En fin, cuando yo leí Decadencia por primera vez, me quedé tan impactada y me parecía tan difícil lo que había que hacer para sacar esto adelante. De hecho, yo no sabía esto cómo se hará, que fue lo que me animó a querer hacer Decadencia, porque quiero decir que yo creo que a ciertos momentos de la vida un actor se tiene que poner las cosas complicadas.
Y estos personajes son complicados, pero por eso al final terminan llenándote mucho como actriz, poder acceder de vez en cuando a ellos. Los personajes que se parecen mucho a ti terminan siendo, o sea, los haces con cariño, terminan siendo un poco aburridos. Entonces estas dos señoras tan disparatadas, tan alejadas de mí, son, o sea, me hacen disfrutar mucho y al final, claro, o sea, terminas respetando a los personajes que haces, aunque no tengan nada que ver contigo y sean, como dices tú, moralmente reprobables, porque bueno, supongo que no tienes más remedio que ponerte en la piel de todo el mundo. Y ahí está. Pedro, lo tuyo es doble reto. Primero que la obra, dijes, me llena para hacerla como actor, pero encima la quiero dirigir. Bueno, ahí hay matices, pero sí, bueno, cuando me propusieron dirigirla dije que sí, o sea, lo pensé 2 días y dije, sí, claro, va adelante. Y bueno, Pedro Casablanca hace su función, yo dirijo y él hace lo que quiere, ¿no? Entonces tampoco es tan doble reto, ya ahí hay como una especie como de también de duplicación de personajes como en la función, ¿no? El director y el actor, y luego también están los 2 personajes de la función. Pero yo creo que estaba demasiado mitificada la figura del director. Yo creo que es más importante el actor siempre. Esto de que en los carteles siempre pongan el nombre del director y luego nadie más, ¿quién más? O sea, ponen el autor de la obra y el director y quién trabaja ahí, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos somos un poco, si tenemos ya una cierta experiencia, como Maru y yo, somos un poco directores de nuestro propio trabajo. Tenemos que tener una cierta autonomía y saber lo que vamos a hacer. Yo no soy un actor, desde luego, que llega y dice al director, ¿dónde me pongo y qué hago? No, es que no puede ser, o sea, tú tienes que tener tu propia propuesta y tu propia autonomía en escena, ¿no? Saber lo que tienes que hacer en escena, a no ser que el director te marque unas cosas muy concretas. Y luego, bueno, pues sí es verdad que hay una lectura que yo quería que fuera de esta manera, con el verso, con este ritmo vertiginoso que tenía que ser así, porque yo creo que esta obra, con ese texto tan enrevesado, tan largo, si hubiera sido de una forma más calmada, más tranquila, yo creo que hubiera sido muy larga, como poco muy larga, sí. Porque tiene muchísimo texto, ¿no? Como pudiste ver, ¿no? Y te agradezco mucho el prólogo que has hecho aquí en nuestra presentación. Ayer mismo le decía a Maru, qué valientes somos, qué pocas ganas tengo de salir, pero que luego salimos allí y lo damos todo y decimos, ¿quién nos habrá pedido que hagamos esto? A veces cuando llega el martes, que es el primer día de la semana, y dices, madre de Dios, y subes esas escaleritas hacia el escenario de la Abadía, ella con sus tacones, yo en calzoncillos, digo, madre mía, ¿dónde vamos? Pero la respuesta del público es magnífica. La función es un reloj. Es un auténtico reloj de cuco que funciona perfectamente y habéis logrado una cosa, primero como actores, que se entienda perfectamente esos 4 personajes que son distintos pero no tan distintos, porque la inmoralidad, como yo decía, del personaje, la falta de valores, etcétera, está en ambas parejas. El público se entera perfectamente de dónde estamos y luego todos esos movimientos que la función no para, va a un ritmo también muy rápido y muy medido, que en cualquier momento estáis como los funambulistas, como te vayas de la cuerda, la función se puede ir al garete. Eso sí puede ser parte, te guste o no oírlo, de un director, en este caso tú, que ha sabido medir perfectamente ese ritmo, ese tempo, y a esos actores, a Pedro Casablanca y a Maru. Sí. Eso sí, no me lo puedes negar. No te voy a quitar. No te lo niego. No te puedo quitar la etiqueta y dar el valor que mereces como director. Muchas gracias. Eso ha sido uno de, a lo mejor, de las cosas más difíciles, ¿no? Decir, venga, más rápido, vamos a bailar más, vamos a meter otro baile, vamos a hablar al mismo tiempo que bailamos el vals. Yo creo que el vals era una de las escenas más difíciles, ¿no? El tango también. El tango era difícil también. Sí, como
digamos, las escenas de los ricos, entre comillas, pues son las que están bailadas, ¿no? Y las otras son un poquito dentro de un cierto naturalismo, pero claro, efectivamente son todos personajes amorales, porque la mujer despechada es una tipa que quiere que su amante mate a su exmarido o al tipo que le ha puesto los cuernos. O sea que hay un plan de asesinato también por medio, ¿no? Que luego no se lleva a cabo. Bueno, ya he hecho spoiler, pero bueno, es lo que menos importa, si matan o no matan. El tema es efectivamente lo que cuenta, o sea, el retrato de una sociedad decadente y muy corrompida, ¿no? Y a mí me gustaría también comentar, en cuestión de dirección, lo valiente también que fue Pedro, porque como has visto, Andrés, quiero decir, hacemos los dos personajes cada uno. Y el cambio de uno a otro es con lo mínimo, quiero decir, nosotros no nos ponemos un bigote, ni unas gafas, ni hay un cambio muy concreto que digas, bueno, es que obviamente es el otro personaje, es con lo mínimo, es bueno, un pequeño cambio de vestuario, que es yo me quito una bata, me pongo otra, y un cambio también en la voz, eso sí que lo marcamos, y lo demás es interpretación, es la actitud que tienen, ¿no? Y yo, claro, al principio pensaba, lo van a pillar, o sea, vamos a ser capaces de verdad con lo mínimo, que la gente sepa cuándo son Stannis y Sibila y cuándo son Elena y Esteban. ¿Cómo vamos a hacer esto si es una sucesión de escenas? Sí, pero Pedro, bueno, lo tenía clarísimo, que eso podía ser así, que iba a estar claro y yo creo que, vamos, yo en concreto es una de las cosas que más satisfechas estoy. No me extraña. Pero porque además las escenas de son diferentes escenas, o sea, son escenas con una atmósfera distinta. La atmósfera de los ricos es más cabaretera, es más mágica de alguna manera, más lúdica, más brillante o lúdica, y la otra son escenas como tristes, esta pelea de sillones que son escenas para mí un poco tristes, ¿no? Un poco patéticas, ¿no? Sí, patéticas, esa es la palabra, sí. Personajes que, independientemente de cómo son empáticos, es decir, el público lo entiende desde el principio y lo reconoce. Eso es el valor del propio texto. Sí, pero yo creo que la empatía, según dice Berkov, o sea, Berkov escribe este monólogo final de Stannis, se llama, ¿no? Sí, el monólogo final de Stannis, para que la gente de alguna manera comprenda o de alguna manera empatice con un personaje que es víctima de todo lo que está pasando. Etcétera. Pero yo no sé si hay gente que llega a empatizar, a decir, bueno, yo comprendo a estos personajes o... de alguna manera todos nos vemos reflejados en algo de lo que hay ahí, ¿no? En cierto egoísmo, cierta falta de tolerancia o de empatía, pero yo no creo que sean personajes con los que se pueda empatizar, ¿no? Que puedas no sé, acompañarlos de alguna manera emocionalmente. Cuando hablo de empatizar, no es que me vayan a caer bien, pero sí los voy a entender porque son reconocibles, que es algo que tú has apuntado. Yo conozco a gente así, no totalmente, pero conozco a gente con una falta de valores increíbles. Y la sociedad en la que estamos viviendo, que ya lo escribía Barkov, como tú dices, en los tiempos 81, aunque se haya adaptado cosas, etcétera, sigue estando cada vez más presente. La falta de valores ahora mismo, en cualquier sociedad, sobre todo en la europea, que es donde nosotros nos movemos más, a mí me da mucho miedo. Sí, sobre todo el egoísmo. Claro, mientras que no me toque a mí... Exactamente. Me da igual. Fijaros que yo últimamente, o sea, a medida que voy haciendo las funciones, que vas descubriendo cosas, sabes que se ha comentado durante todos estos bolos que hemos estado haciendo por ahí, es un reflejo distorsionado de nuestra sociedad. Y yo estoy empezando a pensar que tan distorsionado no es, en realidad. Los que son distorsionados son ellos, o sea, que lo que han perdido es el pie. O sea, te quiero decir, están en una nube de que cocaína. No, pero no es un reflejo distorsionado de nuestra sociedad. Lo que pasa es que son personajes con los que no convives habitualmente, porque no están en la sociedad.
pero no es tan distorsionado, te quiero Bueno, decir. yo creo que la distorsión está en una cosa que tú decías el otro día, que es una comedia. No olvidemos que es una comedia. Eso sí, eso sí. Es una comedia. Entonces son grandes caricaturas, grandes Claro, tiene que ir a la guiñoles. Eso sí, exageración, sí, claro. sí. Una tremenda exageración, porque Berkov, tanto en su forma de interpretar, él ha escogido siempre él es un actor absolutamente independiente, que él hace su cine para ganar su dinero y aparte hace su propio teatro. O sea, aparte del estamento social teatral de Inglaterra, él nunca ha estado en el West End en una producción que no fuera suya. Él siempre ha estado en producciones suyas y obras suyas. Es su forma de hacer, es siempre este gran guiñol que viene del mimo, que viene de la escuela de Lecoq y que siempre exagera muchísimo. Bueno, pero en la exageración, en la comedia, está servido ese mensaje que es puro veneno. Claro, pero yo creo que desde la comedia se pueden decir cosas muy graves. Sí, más, claro, más, claro. más incluso que desde el drama. A mí me parece uno de los géneros más difíciles, lo sabéis como actores, la comedia y el terror me parece de lo más difícil que hay. Sí. Eso no digo que el drama sea fácil, no hay nada fácil, pero que el espectador entre en el gas cuando tiene que entrar, que te estén abofeteando y te están, como es el caso de esta función, te están lanzando mensajes y pelotazos a la cabeza, te rías de ello y te plantees al minuto. ¿Y por qué me río? Con Sí, él? sí. Es que es tremendo porque te hace pensar más que en el drama. En el drama claro. uno entra y te va acompañando. En la comedia, si no está bien, y en estas son comedias, entre comillas, entenderme, con mensajes, pues a mí me parece el método más brutal para transmitir los mensajes de este hombre, ¿no? Que me parecen, por ejemplo, son los 4 personajes no tienen ningún otro valor que el del dinero. Es algo que queda muy patente. Eso les une en todos. El dinero y el desprecio a todos los que le rodean. Sí, absolutamente. Venga de donde venga, pero incluso a su propia pareja, ¿no? Sí, a su propia pareja, efectivamente. Y eso a mí me... Sí. Digo, Dios mío, ¿pero qué hace juntos Sí, hay estos como... monstruos? Bueno, es que hay como... Es verdad que hay como unas salidas o como unas formas de evasión que son el alcohol, la droga y el sexo, ¿no? Y hay como una especie como de hastío en eso. O sea, yo el otro día planteé el tema de la cocaína como una gran bolsa donde no sé qué hacer ya ni con esto, me la he metido tanto que no. El alcohol igual, ¿no? El alcohol te hace vomitar tus propios pensamientos, tus ideas podridas, tu corazón malsano, y luego es un sexo aburrido en el que ni siquiera hay amor, ¿no? Por mucho que lo digan, te quiero, te adoro, pero somos un objeto el uno para el otro, ¿no? Tanto en una pareja como en la otra. Están buscando siempre porque no hay deseo. el redoble. No Claro, hay deseo. No hay deseo. Lo que Buscan el deseo sin tener deseo. Hay una necesidad de estar siempre al borde de que te dé un... Claro, ¿no? esto a lo mejor suena demasiado ingenuo, pero que claro, cuando se tiene de todo ya no se desea nada, o sea, nada tiene valor, ¿no? Nada tiene valor. Y está pasando mucho con generaciones más jóvenes, o sea, yo lo sé por mis hijos, ¿no? Que tienen de todo ya y es que ya no valoran nada. Y dices, chicos, es que ya no sé, que te pago un viaje a la luna para que estés contento el día de tu cumpleaños, te pongo un cohete, no sé. Yo creo que es eso, es una sociedad de consumo tan brutal que nos deja sin valores y sin deseo. Pero fíjate, ahora que apuntabas este tramo final, yo creo que tiene que ver todo con la educación. Hemos educado mal a nuestros hijos, hemos educado mal a las nuevas generaciones en cuanto a lo que habla de esta función también, en cuanto a valores que deberían ser innatos en el ser humano. Ya lo damos por hecho, lo damos por perdido, e intentamos ir poniendo parches, o desde mi punto de vista, ojo, que dices, Dios mío, pero ¿hacia dónde va esto? Ya. Y uno sale a veces de reuniones y de conversaciones, a mí me gusta mucho escuchar y tal, bastante asqueado, porque yo no le veo final, Pedro, no le veo un final inmediato, lo veo cada vez peor. O sea, esto, lo que hacéis en el Teatro de la Abadía en Decadencia, va a ser una anécdota. Sí. Una anécdota con lo que está pasando, es mi impresión. A mí lo que me parece también aterrador es ver
que un texto que se escribió en los 80 siga siendo válido, adaptado al 21 y a España, absolutamente válido en ese sentido. Bueno, en aquella época, fíjate que en aquella época él escribe bajo el gobierno de Thatcher, una época de mucha privación y una guerra que eran las Malvinas, y ahora tenemos otra guerra, que es la guerra de Ucrania, y bueno, y es un cabaret de entreguerras, de alguna manera, también lo que quería yo plantear, ¿no? Que fuera una especie como de cabaret donde nos reímos de todo por no llorar, por no pegarnos un tiro, ¿no? Bueno, no sé, el futuro es negro y no hay salida, pues algo habrá que hacer, ¿no? Claro, por eso te digo, está la lucha y está el reivindicar lo que llevamos dentro, lo poco bueno que llevemos dentro, pero vamos a sacarlo, vamos a valorarlo. No sé realmente si el hombre debe ser bueno de manera natural, ¿no? O ser un lobo para el hombre, ¿no? Ese debate sigue estando ahí siempre presente y pendiente de solución, ¿no? ¿Es innata la educación? No, la educación hay que inculcarla. Hay que inculcarla, lo que te decía antes, ¿no? A mí me sigue gustando la palabra gracias, que ahora la gente no te da las gracias, y buenos días cuando te encuentras con alguien. Dices buenos días y miran a un ascensor. Dices, Dios mío, tanto cuesta decir buenos días. Pues es que hemos perdido hasta esas pequeñas notas, no sé si os ha pasado a vosotros, pero estas cosas pequeñas de convivencia, simplemente, es que vamos cada vez más a lo nuestro. Bueno, a mí lo que me agrada mucho, el día que fui estaba lleno, es que la asistencia al teatro en Madrid ha sido bastante buena, incluso en pandemia. No habéis dejado, los que habéis trabajado, no habéis dejado de trabajar, y la gente encontró lo que no ha encontrado en el cine, pero sí en el teatro, un modo de ir, un modo de expresarse y un modo de ver, y caben todos los géneros. Y a mí eso me gusta como espectador de teatro. Me gusta que la gente vaya al teatro y se puede ir a ver un musical, puede haber una función como la vuestra, Decadencia, ver un drama, irse a un clásico, que eso no se cierre, que eso siga abierto y que tenga público. No sé cómo lo estáis recibiendo, si esto es verdad, es mentira, es un espejismo, ¿cómo estáis viviendo un poco todo este fenómeno? En la Abadía muy bien. En la Abadía desde luego estamos, y yo creo que por ahí el resto de los compañeros les está yendo también muy bien. Sí, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Haciendo la Vida Sueño, está llenando todos los días. Es un teatro más grande que el nuestro, afortunadamente para ellos, y nosotros también estamos muy bien de público. Y yo creo que el teatro, después de siempre pasar por unas enormes crisis, o eso que decíamos nosotros, la crisis del teatro, que era ¿cómo se dice esto? Un enfermo crónico. Un enfermo crónico. Yo creo que no. Incluso después de la pandemia vemos que los teatros llenan, que la gente va al teatro. Y sin embargo el que está perdiendo es el cine, las salas están vacías, pero claro, el teatro no se puede ver en el móvil. Sí se puede ver, pero el directo es lo que... El directo engancha mucho. Es lo que engancha y es lo que realmente te hace... seguimos sufriendo la catarsis de los griegos, que fueron los que inventaron esto, ¿no? Y que oír esas cosas en directo y ver esas cosas y ver a actores vivos dejándose la piel allí, como pues siempre va a ser más atractivo y siempre va a tener un enganche que no tiene la pantalla, y menos la pantalla pequeña del móvil o de la tableta o del ordenador, donde ya podemos ver todas las películas que queramos, ¿no? Lo que ha traído la pandemia, y esto me sirve como anécdota, es la falta de toses. La gente no tose. Porque acuérdate que a veces eran conciertos de toses, empezaba uno, el otro, yo no sé ni cómo podíais continuar en escena con tanta tos, ¿no? Y desde el uso de la mascarilla, o el miedo a que tosieses y la gente te mirase y decir, este es un apestado, la gente dejó de toser y no tose en el teatro. Es cierto que yo he notado más atención, o bueno, a lo mejor de repente que la gente está con mejor salud, pero es verdad que hay más cuidado, y con los móviles también noto que la gente por fin está entendiendo
que hay que apagar el móvil, que era otra cosa que yo... pero si es yo que siempre, sí, lo dicen 5 minutos antes de empezar la función. A ver, sí, pero además los WhatsApp y tal, si vas a estar 2 horas o hora y media, que es el caso, en el teatro, puedes estar hora y media incomunicado en tu vida. Sí. Sobre todo porque muchas de las gentes que encienden ese móvil para ver el WhatsApp, te has criado sin móvil. Sí. No son las nuevas generaciones que no conciben la vida sin el móvil, pero nosotros hemos nacido en una generación en la que no había móviles y cuando nos tenían que buscar nos encontraban, cuando teníamos que hablar hablábamos, con lo cual no entiendo esa manía de estar con el móvil encendido a ver si me han mandado un mensajito. Narices, espérate hora y media o 2 horas, disfruta de lo que estás viendo, que encima te ha costado tu dinerito, y después ya pues coges todos los mensajes que sean necesarios, porque no se dan cuenta que esa luz, aunque quites el sonido, molesta a la persona de al lado, a la persona de atrás y a vosotros, porque directamente somos como marcianitos, estáis viendo todas las luces y eso despista. Mira, Andrés, nosotros muchísimo. Que empezamos esta función, como ya has visto, a oscuras, porque el Teatro de la Abadía no tiene telón, entonces tenemos que salir a oscuras, prepararnos, en fin. Y ves que ya a oscuras la gente está terminando de apagar y o sea que están hasta el último minuto con ahí enganchados con la cosa encendida. A mí en Decadencia no me ha pasado tanto porque es una función donde estoy moviendo, nos movemos muchísimo, estamos uno con el otro y tal, pero en algunos trabajos que he hecho solo y tal, he tenido incluso 2 veces, digamos, he tenido que parar la función porque pierdo la concentración inmediatamente, pierdes la concentración, porque de pronto ves que hay una luz, dices, a esta persona no le está interesando nada esto que estoy yo haciendo, entonces de pronto es curioso que se centra toda tu atención en ese señor que está, o esa señora que está mirando el móvil y que no le interesa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces me ha ocurrido tener que parar funciones, decir, por favor, yo no puedo seguir mientras esa luz está encendida ahí, ¿no? Me pasó en un caso de una señora que estaba no con un WhatsApp, sino con la linterna del móvil encendida, leyendo el periódico. Leyendo el periódico. Yo bajé del escenario, bajé por unas escaleras centrales en el patio de butacas, me miré y estaba con un periódico y estaba leyendo con la linterna del móvil. Pero bueno, en fin, que se queden en casa, te lo digo de verdad. Llevamos media hora, no puedo seguir más. Pues ha sido un placer. Estoy deseando verte también cuando acabe Decadencia, su ciclo, que me parece que vas a ir al Español con Valle Inclán. Sí. O sea, vas a hacer de Valle Inclán. No, voy a hacer de Ramón Gómez de la Serna, hablando de Valle Inclán, y de la época de la Bohemia, de la época de... También te lo pones fácil, sí, de Decadencia. Imagino que un texto facilito, sí. Sí, no, el texto no es nada fácil, pero va a ser, yo creo, va a ser una gozada, porque en esta función canto, además. Pues habrá que ir a ver las salas del Español, hablaremos cuando llegue el momento. Sí. Y sé que ya has terminado ya una serie, con lo cual se verá dentro de nada. ¿Tú has terminado película, me parece? Sí, yo estreno la siguiente de Paco Plaza, que hablando que has dicho antes que el género también te parece muy difícil. Mucho. Pues yo he estado haciendo la película de terror y la gira de Decadencia, de terror, que además hago de monja. A la vez ha sido absolutamente es una experiencia. Para tu cabecita, perfecto. Sí. Ahora tendría que venirte una comedia loca. Pues sí, ahora. Ya no te digo aquí. Sí, estrenamos en Sitges este año, o sea que... Bueno, pues también tendremos oportunidad Ojalá. de hablar. Fantástico, Decadencia, no la podéis perder en el Teatro de la Abadía, os lo decía al principio, no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. La función ya estáis oyendo que está yendo muy bien, el boca a oreja funciona perfectamente, con lo cual dentro de nada no habrá entradas, y lo que tiene la Abadía es que no amplía, es decir, empiezan y acabáis. ¿Cuándo acabáis? El 5 de febrero, el domingo que viene. Se acaba el 5 de febrero, tenéis esta semana y la que viene para verla. Y eso que a nosotros nos gustaría estar mucho tiempo más, pero... Los teatros vienen públicos marcados y los públicos vienen marcados. Tenéis esta semana y la que viene. Nada más. Ha sido un placer inmenso. Gracias, Andrés. Y el poder veros en escena es tan maravilloso que estoy por repetir. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias.